Ok, ahora prosigamos con lo que sería la fórmula molecular. Que si ustedes recuerdan, vimos en el video pasado la fórmula empírica, que es la fórmula mínima y que es posible a partir de análisis. Entonces, esa fórmula mínima, ustedes tenían que para un compuesto nos daba un determinado porcentaje, ¿no? Por ejemplo, tenía tanto de carbono y tanto por ciento de hidrógeno. De ahí hacemos algunos cálculos que está en el video pasado y conseguíamos una determinada fórmula, ¿no? Vamos a decir CnHn, ¿no? Pero esta era la fórmula empírica, ¿no? No era la real. Entonces, esta que está aquí es la fórmula empírica con una E. Hoy lo que vamos a ver es justamente la conversión para llegar de la fórmula empírica a la fórmula real, que digamos que si fuera un 2n más 1, ¿no? Que si fuera un alcano, por ejemplo, esta sería la fórmula real, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar justamente de lo empírico a lo real? Y la clave está en justamente en obtener otro dato, que experimentalmente también es muy sencillo de obtener, bueno, relativamente sencillo, que es el peso molecular o la masa molecular. Recuerden que estas dos expresiones son equivalentes, o sea, ¿cuál es el peso real de la molécula? Teniendo ese peso real de la molécula, nosotros podemos pasar de aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Entonces esta flecha representa vamos a verlo, como normalmente uso masa molar, vamos a ponerlo como masa molar, pero si lo ven en otro lado es lo mismo que peso molecular, ¿de acuerdo? Meras expresiones de por ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a mover esto por acá, vamos a hacerlo más pequeño. Y ahora sí, entonces si hago esto, muy bien, se quita. Por ejemplo, imagínense ustedes que tienen un determinado compuesto, que en este caso, vamos a hacerlo, de hecho si tengo ahí listo un ejercicio que tomé del libro del Brown, que me parece de los más sencillos para poder entender lo que es la química. Aquí lo tengo, mira, voy a tener que moverme hasta acá, recuerdo. Ahí está, ese es el ejercicio. Dice, el mesitileno es un hidrocarburo que está presente en pequeñas cantidades en el petróleo crudo y tiene esta fórmula empírica, C3H4. Esa es la fórmula empírica, la fórmula más reducida, la más sencilla. Y el peso molecular de esta sustancia, determinado experimentalmente, es, aquí lo que decía, peso molecular. Van a ver que en los libros hablan indiferentemente de ambos, peso molecular, masa molar. Es de 121 UMAS, ¿de acuerdo? Entonces dice que terminamos la fórmula molecular del mestileno, ¿de acuerdo? Entonces para eso hay que calcular justamente el peso molecular de este compuesto. Y el peso molecular va a ser 3 veces el peso atómico del carbono más 4 veces el peso atómico del hidrógeno. Que esto sería, vamos a los pesos redondeados para hacerlo rápido, 3 por 12 más 4 por 1. Y esto a su vez va a ser igual entonces a 3 por 2 son 12, 24 son 36 más 4 significa que es 40 UMA, ¿de acuerdo? Y aquí es donde vamos a hacer la operación. Para llegar de la fórmula empírica a la real, lo que hay que hacer es dividir. Vamos a ponerlo masa. Bueno, aquí estoy usando peso molecular, entonces voy a decir peso molecular, ¿de acuerdo? Es el peso molecular, en este caso real, entre el peso molecular empírico que se obtiene a partir de la experimentación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el real? 121. ¿Cuál es el empírico? 40. Entonces hacemos esta operación y nos va a quedar un valor de 3.025. Como les había comentado en el video anterior, esto solo tenemos que redondearlo, aproximarlo. En este caso es más que obvio que esto va a ser igual a 3, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que vamos a nosotros a multiplicar. Muy bien. Esto significa que vamos a multiplicar la fórmula empírica, que es carbono 3, hidrógeno 4. Santa madre de Dios, a ver, vamos a mover esto. Ahí está, qué difícil puede ser esto. Ahí está, hidrógeno 3, carbono 4 y esto lo vamos a multiplicar por el valor que nos salió 3. Y esto nos va a llevar a la fórmula C9, carbono 9, hidrógeno 12. Y esto de aquí es la fórmula molecular o fórmula real del mesitileno, ¿de acuerdo? Así de sencillo es el proceso. Dividimos el real entre el empírico, lo redondeamos al número más cercano y ese número es por el que vamos a multiplicar. Recuerden, vamos a multiplicar lo que serían los números de aquí abajo, los subíndices, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a multiplicar por este número de aquí afuera. Entonces, como vemos, es muy sencillo el ejercicio. Y como a mí lo que me interesa es justamente
desarrollar ejercicios para que sepan cómo hacerlo, porque digamos vamos a poner, muchas veces los libros te hablan de teoría, o los divulgadores también lo hacen, te hablan mucho de la teoría, lo cual está muy padre y siempre ayuda, pero a la mera hora lo que nos interesa aprender es cómo resolver un ejercicio, ¿no? Y eso es justo lo que yo quiero desarrollar en este canal. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso el etilenglicol, que es el que usamos justamente en los anticongelantes, una solución de etilenglicol, se compone y nos dan otra vez los porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que determinamos fórmula empírica, y de a partir de la empírica determinamos la fórmula molecular. Entonces vamos a hacerlo. Recuerden el proceso. Tenemos carbono que está presente en 38.7. Este es el porcentaje en masa. Y luego tenemos hidrógeno que está presente en 9.7. Y luego tenemos oxígeno que está presente en 51.6%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el detalle importante? Recuerdo suponer la masa. La masa, como no nos dice, vamos a nosotros a decir que tenemos una muestra de 100 gramos. Y eso significa entonces que de los 100 gramos, 38.7 gramos van a ser de carbono, 9.7 gramos van a ser de hidrógeno y 51.6 gramos van a ser de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Calcular los moles. Para esto recuerden, la fórmula de los moles es masa sobre masa molar, ¿de acuerdo? Entonces los moles del carbono va a ser la masa, que es 38.7, entre la masa molar del carbono, que es 12.0107. Así que hay que usar gramos sobre mol. Y esto gramos. Aquí, sí hay que usar un peso atómico más exacto para diferenciar entre uno y otro dato, ¿de acuerdo? Luego los moles del hidrógeno va a ser su masa, que es 9.7, este es un 9, entre 1.00 y el del hidrógeno 784, ¿de acuerdo? Gramos sobre mol. Y los moles, esto se me queda por aquí, los moles del oxígeno van a ser su masa, que es de 51.6 gramos entre 15.9994 gramos sobre mol. Hacemos estas sencillas divisiones y nos debe de resultar lo siguiente, ¿de acuerdo? A ver, voy a borrar un poquito esto. Estos son los moles, ¿de acuerdo? Entonces, para el carbono vamos a tener en este caso los moles de 3.2221. Para el hidrógeno 9.6245. Y para el oxígeno es 3.2251, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que toca es sacar las relaciones. Entonces vamos a dividir los moles entre el más pequeño que encontremos. Y ustedes van a notar que el más pequeño es justamente el del carbono. Vean, 3.221. Es menor a 3.2251. Entonces vean, esto es lo importante de usar pesos atómicos con más cifras después del punto. Entonces la relación del carbono pues va a dar 1, ¿no? Porque estamos dividiendo entre él. La relación del hidrógeno es dividir 9.6245 entre 3.2221. Y la relación para el oxígeno va a ser dividir 3.2251 entre 3. Otra vez. Vamos a acomodar esto de aquí. Listo. No, tampoco tanto, no te emociones. Entre 3.2221. Por eso es que este va a dar 1, porque es en sí mismo. Y así nosotros podemos calcular la proporción. En este caso va a ser 1. Aquí fíjense, 9.6 entre 3.2 es obvio que esto nos va a dar 3. Ya redondeado. Y obviamente esto nos va a dar 1, ¿no? Entonces así la fórmula empírica, que es el inciso A, es, en este caso, carbono 1, lo voy a poner para diferenciar de la molecular, hidrógeno 3 y oxígeno 1, ¿de acuerdo? Entonces hasta ahí ya logramos el inciso A, que es determinar la fórmula empírica, lo que ya habíamos visto en el video pasado. Ahora, para calcular la fórmula molecular hacemos este sencillo proceso de dividir la masa molar real entre la masa molar empírica. ¿Cuál es la real? Aquí nos lo dice, 62.1. Vean cómo ahora usa masa molar, entonces se usa de manera indiferente. No tiene caso que se compliquen pensando los nombres.
Y la empírica, que es la que debemos de calcular de aquí, de hecho me faltó, la masa molar empírica va a ser una vez el carbono, más 3 veces el hidrógeno, más una vez el oxígeno. Aquí sí podemos redondear, porque al final nos va a dar un número muy aproximado. Entonces carbono 12, más 3 del oxígeno, más 16. Y esto va a ser igual a, ¿cuánto? 31, ¿verdad? Son 28, sí, 31. Entonces es entre 31 gramos sobre mol. Entonces ya prácticamente llevamos cuánto va a dar esto, ¿no? Es más que obvio, 62 entre 31, que redondeado nos va a dar 2. Y esto significa que debemos de multiplicar, a ver, siento que hablo demasiado rápido, ¿verdad? Debemos de multiplicar, en este caso, la fórmula empírica, carbono 1, hidrógeno 3, oxígeno 1, por un factor de 2. Y recuerden, de nuevo lo comento por si acaso, que lo que multiplicamos van a ser los subíndices nada más, ¿de acuerdo? Y esto nos va a dar el resultado del inciso B, que es la fórmula molecular o la fórmula real, que es carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 2. Ahí está. Entonces, como ven, fácil y sencillo podemos determinar la fórmula empírica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estaría ya resuelto. Entonces, con esto creo que son ejemplos bastante ilustrativos de cómo podemos llevar a cabo este tipo de cálculos, ¿no? Pasar de fórmula empírica a fórmula molecular. Creo que se aprende mucho con el ejemplo, entonces me parece muy adecuado, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros lo extendemos, hay un cierto tipo de problemas específicos, vamos a llamarle así, que son justamente los problemas T. Este otro tipo de ejercicios es justamente esto, ¿no? Determinar la fórmula empírica a partir de un análisis. ¿Cómo podemos hacer ese análisis? Por ejemplo, si es un hidrocarburo a partir de un proceso de combustión. ¿Por qué? Porque todo hidrocarburo, que está compuesto normalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, o de carbono, hidrógeno, va a tener una combustión en presencia de oxígeno. ¿Y qué nos va a generar? Dióxido de carbono más agua. Es una reacción típica y que también tengo un video hablando de eso, por cierto. Entonces, ¿qué hacen? Un compuesto conocido lo someten a combustión y a partir de la cantidad producida de dióxido de carbono y agua pueden determinar justamente su fórmula empírica. Y ya por otro método calculan, por ejemplo, la fórmula molecular, el peso atómico, el peso molecular, perdón, y ya con eso damos a la fórmula molecular o la fórmula real del compuesto. Entonces, como un ejemplo, aquí tengo uno, vamos a aventarlo lo más rápido que se pueda para hacerlo, para que me lo entiendan. Ahí está, listo, ese mero, mira, ven, este de aquí dice, el alcohol isopropílico, el que se usa para limpiar este equipo de química, para limpiar CDs, computación, muy útil ese maldito alcohol. Se vende, y se compone de carbono, hidrógeno, oxígeno. La combustión, aquí nos da de la cantidad inicial de alcohol isopropílico, produce tanto de dióxido de carbono y tanto de agua. Hay que determinar entonces la fórmula empírica del alcohol isopropílico, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a calcular primero cuánto carbono se está produciendo. Entonces el carbono está relacionado con el dióxido de carbono. Como lo mencioné en videos anteriores, si ustedes tienen un mol de dióxido de carbono, a su vez esta molécula tiene un mol de átomos de carbono. Entonces esa es la relación, ¿de acuerdo? Entonces para nosotros determinar esto, cuánto hay en realidad de carbono, usamos una regla de 3. Pero ¿qué nos falta? Saber la cantidad real de moles que hay. Entonces hay que calcular primero los moles de dióxido de carbono. Por eso, el número de moles es masa entre masa molar. Y esto va a ser igual a 0.561 gramos entre la masa molar de dióxido de carbono, que para hacerlo más rápido ya lo voy a poner que es 44. Y esto va a ser igual a 0.0127 mol, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde hacemos la regla, ¿de acuerdo? Dióxido de carbono es equivalente al átomos de carbono. Si nosotros tenemos un mol, es equivalente a un mol porque solo hay uno. Véanlo de esta manera. Si tenemos dióxido de carbono, un mol sería equivalente en oxígeno a 2 moles. Si ven, porque son 2, ¿de acuerdo?
Entonces por eso tomamos 1, porque solo hay un carbono en la molécula. Pero nosotros no tenemos un mol, sino que tenemos entonces 0.0127 mol. Entonces si la relación es 1 a 1, significa entonces que de carbono ¿cuánto vamos a tener? 0.0127 también. Y ahí está. Y ahora usamos esta misma fórmula para calcular la masa de carbono. Masa es igual, despejamos moles por masa molar. Y esto va a ser igual a 0.0127 por el peso atómico del carbono, que es 12. Y nosotros vamos a quedar que la masa les va a resultar justamente de 0.153 gramos. Ahí está. Entonces ya tenemos la masa del, vamos a ponerle masa del, nombre, ¿cuál del oxígeno? La masa del carbono, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento para, en este caso, calcular la de hidrógeno. Entonces ahora la relación es que la molécula de agua está relacionada con el oxígeno, con el hidrógeno, perdón. Y aquí vean, un mol de agua nos genera 2 mol de hidrógeno. ¿De dónde sale ese 2? Justamente aquí. Entonces, para hacer el cálculo procedemos igual. Vamos a ver cuánta agua tenemos. Para esto va a ser masa entre masa molar. ¿Cuánto hay de agua? El problema nos lo dice, que son 0.306 gramos. Entre la masa molar del agua, 18 gramos sobre mol. Esto nos va a dar resultado de 0.017 mol. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esta relación, significa entonces que si nosotros tenemos 0.17 mol de agua, vean, tenemos aquí un mol de agua y los moles de oxígeno es el doble, son 2, ¿de acuerdo? O sea, si tuviéramos aquí 3, acá serían 6, si tenemos aquí 4, acá serían 8. Por lo tanto, si tenemos 0.017 mol de agua, significa que los moles de hidrógeno van a ser el doble, 0.034 mol. Ahora calculamos la masa, que va a ser mol por el peso atómico o masa molar, que en este caso, como es un átomo, es peso atómico, y sería el mol, que es 0.034 por el peso atómico redondeado, que es 1, ¿no? Y tenemos que la masa de hidrógeno es 0.034 gramos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la masa de hidrógeno, ya tenemos masa de carbono. Por lo tanto, vamos a hacer un ligero aquí balance de masas para determinar la del oxígeno. La del oxígeno no está tan sencillo porque el oxígeno, vean, el oxígeno está aquí y está acá, ¿no? Entonces directamente no podemos sacarlo, entonces lo podemos sacar de manera indirecta. Vean, la masa total es igual a la masa que hay de carbono más la masa que hay de oxígeno más la masa que hay de hidrógeno, porque son los tres elementos. ¿Cuánto es la masa total? Aquí nos dice el problema. 0.255 gramos. Entonces masa total 0.255 gramos. ¿Cuánto es la masa de carbono? 0.153 gramos. Masa del oxígeno aún no lo sabemos, más la masa del hidrógeno 0.034 gramos. Entonces déjenme prescindir de unidades para hacerlo más rápido. 0.255 va a ser igual, vamos a sumar estos dos y nos va a dar 0.187 más la masa del oxígeno. Pasamos este restando y nos va a quedar entonces que esto ya me falta espacio. Listo, ahí está. Nos va a quedar entonces, lo voy a poner para que no haya duda, 0.255 menos 0.187 es igual a la masa de oxígeno. Entonces finalmente nos queda que la masa de oxígeno va a ser 0.068 gramos. Entonces ya tenemos la... Antes se me olvida que tengo que cambiar esto. Ya tenemos las masas de los tres compuestos. Carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces ya lo que queda es nada más calcular los moles. Moles de carbono y de hidrógeno ya sabemos. Entonces lo que nos falta saber son los moles de oxígeno, que va a ser su masa, que es 0.068 gramos,
entre el peso atómico del oxígeno, que vamos a redondearlo a 16 gramos. Ah, no es cierto, aquí no. Aquí sí ocupamos un poquito más de exactitud, que es 15.9994 gramos sobre mol. Aquí ni le puse exactitud, ¿verdad? Bueno, igual se va a distinguir. ¿Por qué? Porque el del oxígeno nos va a dar, en este caso está muy sencillo, 4.25 por 10 a la menos 3 mol. Entonces vean las cantidades de mol. De hidrógeno es 0.034. De carbono es 0.0127. De oxígeno es en este caso 0.0042. Entonces, obviamente el más pequeño es el del oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, para sacar las relaciones nada más dividimos. La relación de carbono es 0.0127 entre 0.0042. La relación del hidrógeno es 0.034 entre 0.0042. Y obviamente la relación del oxígeno pues nos va a dar 1. La de carbono nos da 3.02, que obviamente redondeamos a 3. Y la de hidrógeno nos da 8.09, que obviamente redondeamos a 8. Y así finalmente llegamos al resultado de la operación, que la fórmula empírica es carbono 3, hidrógeno 8 y oxígeno 1, que no lo ponemos. Y así finalmente resolvemos un problema de fórmula empírica para un análisis de combustión. Como vemos, el proceso es más largo, pero si algún día les ponen un ejercicio de ese tipo, sigan este procedimiento, ¿de acuerdo? Gracias.